Vamos a ver qué planteamiento seguimos, qué pasos seguimos para analizar una estructura. Empezamos con una estructura sencilla, bastante simple para concentrarnos en los pasos que vamos a dar. Reconocemos que tenemos un contorno, una parte interior de la estructura, una condición de carga y una condición de contorno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener claras las referencias. Vamos a establecer una lectura de la estructura de izquierda a derecha en el eje X y a partir de ahí vamos a ver el criterio de los signos que vamos a emplear. Distinguimos entre fuerzas de carácter vectorial, que son esos efectos que actúan en el contorno de la estructura o en los nudos, no en la parte interior. Entonces, para las fuerzas vamos a tener este criterio de signos positivo. Los esfuerzos son los efectos que tienen lugar en la cara interna de las barras, nunca en el contorno. Entonces, se establecen como un sistema de dos vectores que se anularían, de no ser porque tienen una pequeña porción de material entre medias, que es lo que causa el efecto del esfuerzo propiamente dicho. Entonces, este va a ser el criterio de signos positivo para los esfuerzos. Y tenemos una cosa intermedia, las leyes de esfuerzos, que aunque ocurren en la cara interna de las barras, pues son los que establecemos cuando cortamos la estructura y solamente queda una de las dos caras libres. Entonces solamente uno de estos dos vectores, según cortemos a la izquierda o a la derecha, quedan libres, con lo cual las leyes de axil, cortante y momento las vamos a plantear con los vectores orientados según el signo positivo de sus esfuerzos, el axil, el cortante y el momento. Aunque el criterio, puesto que aquí nos quedan fuerzas libres, no en sistema, el criterio que vamos a seguir para manejar estos vectores sigue siendo el criterio de fuerzas en su sentido positivo. Lo siguiente que hacemos es diferenciar en nudos y barras de la estructura. Leyendo de izquierda a derecha tenemos un nudo, una barra, otro nudo, otra barra, otro nudo. Un nudo es cualquier punto en el que ocurre algo de repente, algo particular. En este caso pues tenemos un apoyo, va a haber una reacción. En este caso de repente aparece una carga. En este caso aparece otra reacción. Sin embargo, en las barras pues las leyes son constantes. En esta barra no hay ningún esfuerzo y si hubiera algún esfuerzo sería una carga continua. Cuando tenemos esto establecido, dejamos nuestro criterio de signos a la vista y procedemos al análisis propiamente dicho. Yendo de izquierda a derecha, la estructura, lo primero que nos encontramos son las reacciones. Entonces, si no sabemos el sentido de la reacción, planteamos las reacciones en su sentido positivo. Esta articulación nos da a entender que tenemos una reacción vertical y una horizontal, sin embargo, este apoyo no puede aportar reacciones horizontales, solamente tenemos una reacción vertical. Cuando tenemos eso, planteamos las tres ecuaciones de la estática. Para el momento elegimos un punto en el que vamos a tomar momentos, normalmente donde más fuerzas coincidan, y planteamos las ecuaciones de esta manera. En el miembro izquierdo solamente ponemos la suma de todas las fuerzas que nos encontremos en esa dirección atendiendo a este criterio de signos, y en el miembro de la derecha de momento solamente dejamos el 0. Entonces vemos que la fuerza horizontal apunta hacia la derecha, tiene signo positivo. Las reacciones verticales apuntan hacia arriba, también las ponemos con signo positivo, y la fuerza que apunta hacia abajo con signo negativo. Con los momentos pasa lo mismo respecto del punto O. Esta fuerza da un momento cuyo valor absoluto es 10 por la distancia, 10 por 1. Y al tener sentido de giro, los momentos siempre tienen un sentido de giro asociado, al tener sentido horario va a la contra del sentido positivo que hemos establecido para el momento, que es antihorario, por lo tanto le ponemos signo negativo. Mientras que esta reacción tiene sentido antihorario respecto al punto O, por lo tanto coincide con nuestro sentido de momento positivo. Le ponemos signo positivo.
Cuando tenemos las ecuaciones planteadas, la primera es inmediata, vemos que no hay reacción horizontal. Vemos que de la tercera podemos sacar directamente el valor de R2 y de la segunda, con el valor de R2, el valor de la reacción 1. Conviene, cuando tenemos estos valores, sustituirlos, irlos sustituyendo en la estructura original, y a partir de aquí, pues con el sistema exterior de fuerzas completo, las fuerzas que actúan en el contorno, continuar nuestro análisis. Lo primero que tenemos es un nudo, leyendo de izquierda a derecha. Entonces vamos poniendo aquí el resumen de nuestra estructura y aquí los elementos que vamos a analizar. Puesto que es un nudo, sabemos que en la parte libre solamente tenemos fuerzas, colocamos el sentido positivo, las planteamos en sentido positivo y establecemos las tres leyes de las tres reglas de la estática. Entonces, expresamos las ecuaciones y directamente vemos que no hay reacción horizontal en el nudo. La fuerza vertical tiene un valor de menos 5, es decir, que realmente va hacia abajo. Y el momento pues es cero, no hay momento. Cuando tenemos estos valores conviene explicitarlos en su dirección auténtica para que el valor sea positivo. Y eso lo vamos a ir poniendo aquí a modo de resumen. Cuando hemos acabado el nudo, lo siguiente que viene es la barra. Y en la barra lo que vamos a hacer es expresar las leyes de esfuerzos. Para eso tenemos que decir lo que pasa en cada una de las secciones. Entonces, escogemos una sección indeterminada a una distancia x del comienzo de nuestra estructura, y es lo que pasamos aquí para analizar. El punto de referencia va a ser el extremo de la barra. El equilibrio en la cara libre en la dirección de la lectura es automático, simplemente ponemos los esfuerzos de esta cara con sentido contrario, y en la cara libre pues ponemos la fuerza que queda de los esfuerzos, de las leyes de esfuerzos planteadas en el sentido positivo que nos dicen las propias leyes, que es este, aunque luego vamos a atender a su planteamiento, al planteamiento de las ecuaciones con el signo de las fuerzas libres. Entonces, teniendo este elemento con el sistema de fuerzas exterior, planteamos las tres ecuaciones y aquí vemos que ponemos los vectores de la cara derecha con el criterio de signos de las fuerzas libres, con lo cual el axil va a salir positivo mientras que el cortante sale negativo. El momento tiene sentido de giro antihorario, por lo tanto le ponemos positivo. Resolvemos las ecuaciones, vemos que el axil y el cortante son constantes, mientras que el momento obedece a una ley que depende de la distancia a la fibra que hemos elegido. Cuando tenemos las leyes conviene poner los valores de contorno, cuánto valen esas leyes, al comienzo y al final de la barra, cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1. El axil y el cortante son constantes, pero en el momento vemos que tiene dos valores distintos. Entonces ponemos la orientación de esos esfuerzos, de esos vectores, de tal forma que los valores sean positivos y continuamos nuestro análisis. Vamos solapando la parte que vemos analizada de la estructura y podemos tener aquí un resumen donde vamos poniendo los valores que vamos obteniendo. El axil no existe, es 0 todo el rato. En esta barra el cortante es positivo con un valor de 5 kilonewtons y el momento en el comienzo de la barra vale 0 y en el extremo de la barra, en esta sección, es positivo y tiene un valor de 5. Proseguimos entonces el análisis. Hacia la derecha lo que tenemos es este nudo, y puesto que es un nudo, en la cara libre lo que vamos a poner son las fuerzas planteadas siguiendo el sentido positivo. Ponemos las tres ecuaciones de la estática.
el signo positivo en todas las incógnitas. Y al despejar vemos que coincide con la orientación de los vectores que habíamos planteado, puesto que directamente los valores son positivos. Con lo cual lo dejamos aquí resumido y continuamos el análisis. Esto lo vamos poniendo en nuestra estructura resumen y a la derecha lo que tenemos es la siguiente barra, con lo cual volvemos a repetir el coger una sección, una rebanada de esfuerzos en esa barra. No hay problema en cambiar el origen de coordenadas al extremo de cada barra, porque lo que interesa es tener los valores claros en los extremos de cada barra. Repetimos el procedimiento, estos esfuerzos directamente quedan invertidos en la otra parte de la cara y aquí planteamos los esfuerzos igualmente con el sentido positivo que nos sugiere el dejar esa cara libre, leer de izquierda a derecha. Tenemos el mismo planteamiento que antes y aquí el cortante al despejarlo vemos que tiene un valor negativo. Bueno, eso significa que esta flecha va hacia arriba, mientras que el momento sigue una ley de esfuerzos que tiene los valores de contorno 5 cuando la x es 0 aquí y 0 cuando la x es 1 en este extremo de la barra. Si sustituimos eso en el extremo, por lo tanto, tenemos que el momento desaparece y el cortante tiene un sentido, una orientación distinta a la que habíamos planteado. Vemos que coincide con el cortante negativo. Resumimos aquí los esfuerzos y si continuamos vemos que tenemos el último nudo. Esta reacción ya estaba definida, por tanto lo único que podemos hacer es comprobar que hay equilibrio, ya no hay nada que obtener. Dejamos entonces la estructura completa preparada para representar los esfuerzos gráficamente. El axil es 0, por lo tanto no tiene representación. Para los cortantes establecemos este sistema de referencia en horizontal, las longitudes, y en vertical, en el sentido positivo de las IES, los kilonewtons. Marcamos las cotas en el eje horizontal, marcamos los nudos, los puntos en los que hay algún cambio en los diagramas, y en el eje vertical los valores que vamos a utilizar. Entonces, sabíamos que en la primera barra el cortante era constante con un valor de 5, mientras que en la segunda el cortante es constante con un valor negativo de menos 5. Suele ser bastante práctico representar el criterio de signos en cada tramo y finalmente se suele rayar o dar una sugerencia de rayado para indicar en qué sentido se miden en el diagrama los valores. Para los momentos, el sistema de referencia es este. Excepto en los países anglosajones, los momentos positivos se miden en la cara contraria del eje Y. Establecemos las mismas medidas, los valores que vamos a usar, y a partir de ahí representamos las leyes. La primera era una ley lineal, 5x, que tenía un valor 0 al inicio aquí y un valor de 5 a 1 metro, mientras que la segunda, que también era lineal, tenía un valor de 5 al principio y un valor 0 al final. Con lo cual, este es definitivamente el diagrama. Ponemos el esquema, el símbolo de los momentos positivos y damos una sugerencia de rayado. Al llegar aquí habríamos terminado la representación, puesto que está claro que este punto tiene un valor de 5. Si no, si hubiese más puntos interesantes, también se puede representar aquí el valor, pero en este caso pues está suficientemente bien definido. Aquí termina el análisis de esta estructura. Estos pasos los vamos a seguir para analizar cualquier estructura y a partir de aquí lo que haríamos sería obtener las deformaciones, los giros y los desplazamientos de esta estructura.